Bien, muy buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos al curso gratuito de Secretaría Ejecutivo. Bien, les saludamos desde la institución El Tecnológico. A ver, ¿quiénes ya se encuentran en salita? A ver si pueden comentar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Excelente, muchas gracias. Bien, comentarles que la institución se encuentra ubicado en Perú, en la región de Apurímac, en la ciudad de Andahuaylas. Muy buenas tardes, Anisa, muy buenas tardes, Ruth, muy buenas tardes, Natalia. Bienvenidos pues al curso gratuito de Secretariado Ejecutivo. A ver si pueden comentar desde dónde están llevando el curso. Muy buenas tardes, estimados participantes. Espero que estén teniendo una excelente semana. Y bien, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Bien, comentarles también que la institución ya cuenta con 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita, ¿no? Muy buenas tardes, Verónica, desde Pisco, excelente, chicos, muy buenas tardes. Bien, es como siempre, invitándoles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en TikTok y también en Instagram. Si desean conocer o participar en más cursos, nos pueden seguir a través de Facebook, ya que por este medio estamos publicando de todos los cursos gratuitos. Bien, invitarles también a los cursos que se han aperturado el día 6 de enero. Recordarles que los cursos son totalmente gratuitos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde Tumbes. Excelente, Verónica. Bien, tenemos cursos en ofimática, en salud, en idiomas, en psicología. Bien, y siempre si tienen alguna duda o consulta, por favor, escríbanos al siguiente número, que es el 979-483728. Nosotros con mucho gusto vamos a estar respondiendo vuestras dudas. Muchas gracias. Bien, me presento. Mi nombre es Maribel Yauris. Soy asistente académica del curso. Y bien, si tuvieran alguna duda o consulta con respecto a las clases, al curso, yo con mucho gusto voy a estar respondiendo vuestras dudas. A ver cómo están. Muy buenas tardes. Bien, de igual forma quiero presentar al docente, el licenciado Guillermo Alvarado, quien es especialista pues en el curso de Secretariado Ejecutivo. Bien. Excelente, chicos. Muy buenas tardes. Recordarles que las clases son los días martes y jueves en el horario de 4 a 5:30 de la tarde con una duración de 2 semanas. El día de hoy estamos culminando con la primera semana. Bien. En cuanto al temario, el curso tiene 4 sesiones académicas y el día de hoy se va a desarrollar la sesión 2, en la cual se va a desarrollar el tema de documentación mercantil y comercial. Muy buenas tardes, Isabel, bienvenida. Bien, en cuanto a la metodología del trabajo, todas las clases son a través de Meet, totalmente en vivo, los cuales ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat. Bien, en cuanto al material y la clase grabada se les va a enviar a través del grupo de WhatsApp, así como el examen final. Bien, muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo van los ánimos? A ver, bien, en cuanto al certificado, va a salir con mención en Secretariado Ejecutivo a nombre de la institución El Tecnológico. Suami, muy buenas tardes, bienvenida. Desde Honduras, excelente. Mi estimada Suami, bienvenida al curso. Bien, si se preguntan cuánto debo sacar en el examen para poder certificar mis conocimientos, pues tienen que sacar una nota mayor o igual a 14. Indicarles también de que el certificado cuenta con un código QR, el cual acredita de que ustedes han llevado efectivamente el curso dentro de la institución. Bien. También indicarles que el trámite es totalmente opcional y tiene un costo de 40 soles. Si desean más información acerca del certificado, nos pueden escribir al siguiente número, que es el 946-2223-55. Así también por el grupo de WhatsApp se les está enviando todos los contactos y números para que nos puedan escribir. Bien, también saludar a aquellos participantes que vienen tal vez de los convenios que la institución cuenta.
tenemos diferentes convenios con distintas entidades, entre ellas, por ejemplo, con las municipalidades. Tenemos convenio con la Municipalidad de Turpo, la Municipalidad de Andahuaylas, la Municipalidad de San Jerónimo y entre otras instituciones. Saben que estos convenios tienen pues descuentos para aquellos que vienen por esta invitación de los convenios. Bien, recalcarles también de que la institución no realiza llamadas, no enviamos mensajes personales. En la pantalla pueden observar los números oficiales de la institución. Ya solo por estos medios nosotros nos comunicamos con los participantes, pero son con respecto a dudas y consultas y también información acerca de los cursos, más no mensajes personales. Muy buenas tardes, Verónica, bienvenida. Bien, ahora sí, para finalizar esta pequeña presentación, vamos a realizar una pequeña oración, para lo cual les pido que me acompañen. Muy buenas tardes, Giovanna, Yulisa, Verónica, Vania, bienvenidos al curso. Bien, vamos a realizar una pequeña oración y la oración dice así: gracias por las bendiciones recibidas, por la fuerza para enfrentar cada día y por las oportunidades que se presentan en mi camino. Agradezco por la salud, la familia y las personas que enriquecen mi vida. Que nunca gratitud en mi corazón y la voluntad de compartir lo bueno con quienes me rodean. Amén. Excelente. Muy buenas tardes, Marquita. Giovanni, Marquita siempre nos está acompañando en todas las sesiones. Un gusto tenerte como parte de la familia El Tecnológico. Bien, ahora sí voy a dejar de compartir para darle pase al docente del curso. A ver, un momentito, por favor. Como siempre, por favor, síganos a través de las redes sociales. Ya saben, a través de este medio nosotros estamos publicando de todos los cursos que se están brindando en la institución. A ver, un momento, por favor. Licenciado, ¿podría levantar la manito, por favor, para darle el permiso correspondiente? A ver. Ahí está. Excelente. Ahora sí lo puede bajar, por favor, licenciado, para poder darle el permiso. Excelente, gracias. Bien, listo, licenciado. Muy buenas tardes. Ahora sí puede dar inicio con la sesión académica. Muchas gracias, estimados participantes. Les dejo con el licenciado para que pueda iniciar con la sesión académica. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Maribel, por el pase y por la presentación que siempre nos brindas, animando a todos a continuar con su capacitación y llegar hasta la última sesión de clases, ¿no? Son 2 semanas que estamos juntos, 4 clases. Hoy, como bien decía Maribel, estamos concluyendo ya la primera parte de nuestro curso de Secretariado Ejecutivo, así que los invito a continuar y a mantenerse firmes hasta el final de esta capacitación. Para los que no me conocen y recién se están conectando al curso, voy nuevamente rapidito a hacer una breve presentación. Primero compartiendo mi material, ahí está. Bueno, mi nombre es el licenciado Milton Alvarado Merino. Yo soy administrador de empresas de profesión y tengo 20 años de experiencia en empresas y siempre desempeñándome en el rubro de la gestión empresarial, principalmente en trabajos de oficina, de documentación y de gestión de archivos. Por eso gran parte de mi experiencia laboral la he compartido trabajando mano a mano, codo a codo, con secretarias, con secretarios, con oficinistas, con asistentes de gerencia, y he aprendido también mucho de ellos. Así que gran parte de lo que he aprendido en mi experiencia en el sector público o privado, se los voy a transmitir en estas sesiones de clase. Ya el día el día martes, comenzamos con nuestra capacitación. En la primera sesión que vimos del curso de Secretariado Ejecutivo, hablamos sobre una introducción al Secretariado Ejecutivo. Recuerdan que vimos el perfil de la secretaria, las cualidades de una secretaria ejecutiva, las capacidades que debe poseer, también las actitudes blandas que debe
desarrollar para poder manejarse de la mejor manera, y los conocimientos tecnológicos y técnicos que debe ir adquiriendo en el camino para poder ser el brazo derecho de toda organización. Bien, entonces, si me confirman, si se ve mi diapositiva y me pueden ver a mí, yo doy por comenzado el taller de hoy. A ver, ¿me confirman, chicos? ¿Se ve el material? Licenciado, se observa. Muy bien. Listo, entonces, comenzamos. El contenido que hoy día voy a tocar tiene que ver con documentos administrativos. Y nuestro tema de hoy es documentación mercantil y comercial, ¿no? En el mundo de los negocios siempre hay documentos que se tramitan tanto a nivel comercial, a nivel mercantil, en formatos legales, en aspectos notariales, laborales, administrativos, tanto en el sector público como privado. Hay muchos documentos. Hoy día vamos a ver 7 de estos documentos. Primero voy a hacer una introducción a lo que es la redacción de documentos. Luego vamos a hablar del documento que hoy por hoy se llama documento también administrativo, que es el correo electrónico. Antiguamente solamente era un medio de comunicación, ahora también es un documento administrativo. Vamos a hablar del informe, el memorando, la carta empresarial, la resolución, el oficio y el acta. Todos estos documentos se tramitan tanto en el sector público como en el sector privado. Aunque algunos de ellos son exclusividad del sector público, también se les puede utilizar con ciertas adaptaciones al sector privado. Muy bien, entonces voy a compartirles para iniciar nuestra clase de hoy un pequeño video que nos habla sobre la importancia de conocer los documentos administrativos, ya que son parte de nuestro día a día. No importa si eres secretario en una empresa o eres un emprendedor que recién está formando su negocio, o un profesor de escuela, o un profesional de cualquier disciplina. Siempre vamos a tener que usar documentos administrativos y vamos a depender de ellos para todo, ¿no? Entonces, este corto video nos explica eso, la importancia de los documentos administrativos en el mundo empresarial. Estamos aquí para darles una oportunidad. Características y función de los documentos administrativos y legales. Desde la secundaria y a lo largo de toda tu vida tendrás que realizar diversos trámites, desde consultar tus calificaciones, inscribirte a la preparatoria o universidad, solicitar una beca, obtener un título, identificación, licencia de manejo y hasta darte de alta en el SAT para pagar impuestos. La mayoría de estos tipos de trámites requieren el llenado de documentos administrativos y legales. Bien dicen que papelito habla. Y hay que aprender sus características para realizarlos correctamente y saber a qué nos obligan, cómo nos comprometen y qué resultados podemos obtener de ellos. Un documento es un escrito que contiene datos verdaderos que dan información precisa sobre una persona o un acto realizado. Estos documentos no solo están en papel, ahora también están en línea y son totalmente válidos. Los documentos administrativos son aquellos emitidos por los órganos de las administraciones públicas, es decir, que son expedidos por alguna dependencia del gobierno. Función de los documentos administrativos. Dan constancia de los actos administrativos realizados. Garantizan el derecho de los ciudadanos. Aseguran el control de la legalidad. Comunican cambios administrativos a los ciudadanos. Las características de este tipo de documentos son: solo los pueden realizar los órganos administrativos, es decir, una autoridad pública. Tiene un efecto administrativo. Tiene sellos, símbolos, códigos o sistemas que aseguran su autenticidad. Cuando contienen datos personales, deben ser confidenciales. Tenemos diferentes tipos de documentos administrativos. Los documentos de decisión, que emiten resoluciones o acuerdos aprobados por un órgano administrativo. Por ejemplo, la autorización para poner un negocio o algo local. Documentos de transmisión, que comunican hechos o actos a los ciudadanos o a otras administraciones.
por ejemplo, las convocatorias para trabajar en el censo o las notificaciones del sistema de administración tributario enviadas a los contribuyentes, documentos de constancia que acreditan hechos, actos o efectos, por ejemplo, las actas de nacimiento, matrimonio o los certificados de defunción, documentos de juicio que contienen declaraciones de juicio de un órgano administrativo, como los dictámenes que se dan al final de un juicio penal. Estos documentos no tienen normas obligatorias para realizarse, pero sí elementos en común como los siguientes. Llevan un encabezado que incluye el título y el número clave del expediente y el escudo o logotipo del órgano administrativo que lo emite, el título que expresa el tipo de documento y su contenido esencial, los datos que identifican al documento como el número, el asunto, la identificación del interesado, la fecha y el destinatario. El cuerpo, donde va todo el contenido del documento, esto depende del tipo que sea y de la administración que lo emita. El pie, que incluye las firmas de los representantes interesados, nombres de las personas que formalizan el documento. En los documentos administrativos se usa un lenguaje formal, con exceso de términos legales y tecnicismos, aunque ahora se está buscando que los documentos sean un poco más claros, precisos y sin ambigüedades. Deben escribirse sin faltas de ortografía, usando acentos, puntuación adecuada, mayúsculas, escritura de fechas y cantidades correctas. Los verbos se usan en voz activa y en primera persona. Se recomienda que los párrafos no pasen de 30 palabras para que sean más comprensibles. Se usa el formato clásico de la oración: sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, oración subordinada. Para organizar visualmente el documento se utilizan títulos, subtítulos, negritas, cursivas, tablas y números. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, no olvides compartirla con tus amigos porque ellos también necesitan hacer su tarea. Y te espero en el próximo video. Muy bien, ahí teníamos entonces el video introductorio. Y como bien decía la colega en el video, los documentos son parte de nuestro día a día, ¿no? Cuando vamos a RENIEC para registrar a nuestros hijos, o cuando vamos, por ejemplo, a la SUNAT para registrarnos en el régimen único de contribuyentes, o cuando vamos a registros públicos a formalizar nuestra empresa, siempre hay documentos, o a un banco para solicitar un crédito, o presentamos una carta con un catálogo para los clientes, o cuando tenemos un trabajador al cual queremos informarle algo importante, le enviamos un memorándum, y así, un sinnúmero de documentos que se van gestionando en el transcurso de cada actividad empresarial. Y como decía en el video, hay documentos declaratorios, hay documentos expositivos, documentos aclaratorios, documentos de juicio, documentos de constatación, de aclaración, resolutivos y un sinnúmero de documentos que eso no es importante, chicos y chicas, que las secretarias manejen estos documentos. Es importante que ellas conozcan cómo redactarlos, la estructura que estos documentos tienen. Claro que es importante, ¿no? Gran parte de la carrera de secretariado tiene una gran parte de la parte documental, ¿no? Que es tanto el conocimiento de los documentos y también la generación y producción de estos mismos. Entonces, el primer tema que voy a tocar el día de hoy, muchachos, sobre la documentación mercantil y comercial, es hacer una introducción a la redacción de documentos administrativos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo está bien? ¿Sí? Muy bien, gracias, Anisha. Bien, es importante que comencemos aclarando qué es un documento administrativo, ¿no? Ya en el video veíamos que es un documento formal, que se realiza con una comunicación también formal y que tiene cierto valor documental que sirve para poder evidenciar algún tipo de trámite o gestión. Pero es importante que el concepto que les voy a compartir aquí acerca de lo que es un documento administrativo, ¿no? Dice que un documento administrativo es todo documento
que tramita una comunicación escrita de carácter formal, que se utiliza tanto en la gestión pública como en la gestión privada. O sea que puede usarse tanto en una municipalidad, en un gobierno regional, en una dirección regional, o también en una empresa privada, en una empresa industrial, comercial o de servicios, con el fin de permitir el cumplimiento de obligaciones y el goce de derechos reconocidos por la Constitución, las leyes y las normas internas de cada entidad o institución, ¿no? Ustedes saben bien que las entidades públicas se rigen por la Constitución peruana, ¿no? Y el conjunto de leyes, reglamentos y dispositivos. Pero también las empresas privadas tienen sus propias normatividades, sus propias reglas, sus propias directivas. Y también en base a ellas tienen su documentación, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a hablar de 8 documentos administrativos. Vamos a hablar del correo electrónico, de la carta comercial, del informe, del oficio, del memorando, la solicitud, el acta y la resolución. Estos documentos ustedes ya lo habían escuchado, ya habían tenido contacto con estos documentos. ¿Alguna vez les tocó redactar uno o recibir un documento de este tipo? Chicos, a ver, me responden ahí en el chat. ¿Alguna vez han hecho un informe o han redactado una solicitud para algún trámite? Aquí me dice Anicha que ella no. Julia me dice, profesor, sí, yo una solicitud. Nadie aquí en sala ha recibido alguna vez un memorando. Yo sí recibí una vez de mi jefe un memorándum, pero no para lo que creen. No se olviden que el memorándum sirve para dar malas noticias, pero también sirve para comunicar cosas importantes dentro de la empresa. Así que no satanicemos tanto al memo, es un documento que también tiene sus cosas positivas. Aquí me dice Eva Puchuri, sí, profesor, un memo múltiple, informes, cartas, muy bien, Eva. Mariana Quispe me dice un memorándum, profesor, oficios, entre otros documentos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy día, para los que no conocen de documentos, van a conocer estos documentos, y para los que ya los han manejado o los usan frecuentemente, vamos a agregarles ciertas características que les van a agregar valor. Aquí me dice Benito, sí, profesor, yo una vez recibí un memorando. Espero que haya sido para algo bueno, Verónica, o por algo bueno que tú has hecho. Bien, entonces, aquí me dice, sí, donde encargan, claro, el memo también sirve para informar cuáles son tus funciones. Por eso Vero recibió un memorándum para comunicarle que tenía que asumir nuevas funciones, posiblemente. Ok, perfecto. Entonces, empecemos entendiendo, chicos, la dinámica de la comunicación documental, ¿no? Siempre hay un interlocutor, que es la persona a quien tú diriges la comunicación, que normalmente se llama en lenguaje de comunicación, se llama el receptor. Y siempre, claro está, a ese interlocutor hay que enviarle un mensaje, que es lo que tú deseas comunicar, el mensaje. Y luego está, ¿qué documento voy a utilizar para comunicar ese mensaje? Ese documento que voy a utilizar para comunicar el mensaje a mi interlocutor, que termina siendo el receptor, se llama documento administrativo. Y el documento mediativo no se hace solo, no se elabora solo. Se hace a través de un proceso que se denomina proceso de escritura, ¿no? Que es cómo debe redactar el documento. Para redactar un documento, chicos, ¿todos los documentos son iguales o la estructura cambia de documento en documento? La estructura, los elementos del documento cambian de entre un documento a otro, o son los mismos.
Claro, ¿no? Como dice aquí Anisha y me dice Sisibet, profesor, cambian. No es lo mismo en la estructura de un memo que la estructura de un informe o la estructura de una resolución. Aquí me dice Milenka Jiménez, profesor, las estructuras cambian dependiendo del documento. Exactamente, a eso quería llegar, Milenka, ¿no? Como dice Evita Puchuri, cambian el cuerpo y también la estructura. De eso vamos a hablar el día de hoy también, del cuerpo de los documentos y de la estructura. Entonces, no se olviden, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del proceso de comunicación documental? El interlocutor, que es el receptor a quien diriges el mensaje, que es lo que tú deseas comunicar, el documento administrativo, que es el documento que tú utilizas para comunicar el mensaje, y el proceso de escritura, que es la forma como tú redactas el documento. Normalmente cuando se redacta un documento, existe un procedimiento, ¿no? Un procedimiento que tiene una etapa en la cual uno hace primero la preescritura o el borrador o la planeación de lo que vas a escribir. Luego reúnes la información que necesitas para redactar el documento. Luego ya haces la redacción del documento propiamente dicho. Luego revisas el documento a ver si está bien redactado y luego recién lo distribuyes o lo presentas. Pero primero identifiquemos a cada uno de estos elementos del proceso de redacción documental. El primer elemento es el interlocutor, del que hablábamos antes, ¿no? ¿A quién dirigimos la comunicación? Normalmente, los interlocutores varían, dependiendo si estamos hablando de una empresa que está en el sector público o una empresa que está en el sector privado, ¿no? Normalmente a estos interlocutores se les denomina stakeholders, ¿no? Los stakeholders son los grupos de interés que interesan a la entidad, que interesan a la institución, que interesan a la empresa. Y pueden ser muchos y muy variados. Si hablamos primero del sector público, podemos decir que los stakeholders o los grupos de interés con los cuales podríamos tener un intercambio documental pueden ser primero los usuarios de un servicio. Pueden ser los ciudadanos de una región, de una municipalidad, de un centro poblado, de una comunidad. También pueden ser los proveedores, ¿no? Hoy por hoy el Estado tiene varios proveedores que forman parte de un registro de proveedores del Estado, con los cuales también tenemos muchas relaciones comerciales. Los mismos funcionarios que son parte de las entidades públicas y los mismos servidores públicos que son la parte operativa de las empresas o de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, esos son los stakeholders involucrados como emisores o receptores dentro del sector público. En el sector privado también tenemos stakeholders o grupos de interés con los que intercambiamos documentos, por ejemplo, con clientes cuando le entregamos un catálogo o una proforma o una cotización, por ejemplo. Los proveedores con los que gestionamos el abastecimiento de los materiales, las facturas, las guías de remisión para trasladar las mercancías, todo ello. Los mismos colaboradores, como decía la compañera Eva, creo que era Eva, internamente también hay documentos como el memorándum, el informe. También hay documentos que tramitamos interinstituciones con otra institución y también ahí entran a tallar como stakeholders. Y los grupos de interés que son, por ejemplo, la comunidad y todos los ciudadanos. Ahí teníamos entonces a los emisores o receptores del mensaje, los interlocutores, como se podría decir, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí, chicos, con los stakeholders? ¿Todo claro ahí? Ellos son los actores en
en la interrelación entre documentos. Muy bien. Otro elemento muy importante del proceso de comunicación documental es el mensaje, o qué se quiere decir. En el mensaje, o qué se quiere decir, tenemos que identificar cuál es nuestro propósito comunicativo, qué es lo que queremos comunicar. Todo documento, chicos, tiene un propósito: el informe, el memorándum, el oficio, la circular, el acta, la solicitud. Todos tienen un propósito. Por ejemplo, el memorándum es un documento que sirve para recordar a un trabajador una tarea u ordenar una instrucción. Por ejemplo, el oficio tiene como propósito invitar a una entidad o a otra entidad a hacer una coordinación con esa entidad, un trabajo mancomunado, por ejemplo. Un correo electrónico, ¿cuál es el propósito de un correo electrónico? Es informar, responder o coordinar. No se olviden que el correo electrónico sirve para comunicaciones internas, intranet, o también externas, internet. El informe, por su lado, tiene como propósito comunicativo el rendir cuentas. Y la carta institucional tiene como fin presentar un catálogo o invitar a un cliente a una exhibición. Y el acta, por ejemplo, el acta de reunión, tiene como finalidad constatar o dar fe. O, por ejemplo, un acta académica, ¿no? De notas, por ejemplo. Constata y da fe que el alumno aprobó el año escolar, por ejemplo. Entonces, ahí teníamos el segundo elemento del proceso de comunicación documental, que es el propósito. Ya vimos al interlocutor y ahora vemos el propósito. ¿Todo claro, chicos, con el propósito de los documentos? ¿Todo claro? Muy bien, entonces, ¿sabían todas estas funciones que cumple cada documento o recién lo están viendo? ¿O tenían una idea y ahora lo están fortaleciendo? La idea aquí es que si yo no conozco nada, aprenda. Si ya conozco algo, incremente mi conocimiento. Y si soy un experto, pues colaborar aquí con información para poder compartir con el resto. Aquí todos se llevan algo positivo, todos aportan algo. Muy bien, aquí me dice Anisha, muy bien, gracias Anisha por tu respuesta. Me dice, profe, yo tenía una idea. Muy bien, entonces ahí está. Entonces hemos pulido un poco el conocimiento que Anisha tenía acerca de el propósito de estos documentos. Elemento 3 es lo más importante, que es el documento administrativo. Una vez que ya tengo claro cuál va a ser el propósito de mi comunicación, ya podré elegir el documento por el cual por el soporte del cual voy a transmitir mi comunicación, ¿no? El documento administrativo responde a la pregunta: ¿qué soporte utilizarás? Y tú eliges, ¿no? Si, por ejemplo, quieres, quieres emitir un documento resolutivo o de decisión, pues elegirás entre una resolución o un acuerdo. Si quieres tú, por ejemplo, transmitir información con tu documento, puedes elegir un oficio, una carta, una convocatoria, una citación, un correo electrónico o un memorándum. Todos sirven para transmitir información, solo que unos son internos y otros son externos. ¿Cuáles son ahí los internos, por ejemplo? A ver, ¿cuáles serían ahí los internos y cuáles los externos?
Por ejemplo, el oficio es un documento interinstitucional, o sea, externo. La carta también se usa para comunicarse con entidades privadas. Las convocatorias externo también, ¿no? La citación puede ser interna o externa. El correo electrónico también interno o externo. El memorándum, como dice Susanita ahí en el chat, es un documento interno, ¿no? Aquí me dice Nati, profe, el correo electrónico también interno, claro. Interno también el correo electrónico, pero también es externo cuando un trabajador de la empresa se comunica con otra entidad para hacer algún tipo de coordinación. Entonces ahí tenemos documentos de transmisión. También tenemos los documentos de constatación, que constatan o dan fe de algo. Ahí tenemos a las actas, ya sea un acta de reunión o un acta de directorio, ¿no? O un acta de notas, por ejemplo. Y los certificados, ¿no? Que son documentos que validan que el trabajador ha pasado por un proceso de capacitación. Y los documentos de juicio, miren, de juicio, no se olviden que el juicio significa tu punto de vista, tu opinión, tu criterio, ¿no? Ahí tenemos el informe, es un documento de juicio, y los dictámenes. Entonces, ahí teníamos los tipos de documentos según su propósito. Claro, ¿no? Como dice aquí José Cabrera, ahí estaría también el acta de sesión municipal, por ejemplo. En el caso, como dice Susana, en el de correo electrónico tiene una naturaleza interna, pero también externa. Bien, entonces estamos analizando en esta primera parte de la clase de hoy una introducción a la redacción de documentos administrativos. ¿Cómo se redacta un documento? ¿Qué proceso debo seguir de escritura? Pues depende mucho de qué tan desarrollado esté tu habilidad para redactar documentos. Hoy por hoy, por ejemplo, hay mucha gente que lee muy poco. Y la mejor manera de aprender a producir documentos es leyendo. Normalmente un documento pasa por 3 etapas. La etapa de planificación, donde buscamos y seleccionamos la información que requerimos para redactar nuestro documento. Luego hacemos la esquematización, ¿no? O el esquema del documento. La segunda etapa es la textualización, que es comenzar a redactar las primeras versiones del documento, los primeros borradores, usando oraciones para formar párrafos, organizar los párrafos, hasta que eso se convierte en un documento. Y la parte 3 es la revisión del documento, ¿no? Que consiste en la coherencia y cohesión y la corrección ortográfica. ¿Cómo les va a ustedes, chicos, con la ortografía? Los signos de puntuación, los signos de tildación. El uso de conectores, los tiempos verbales. ¿Todo eso es importante para nuestra redacción de documentos o no? Porque el corrector de Word no me corrige todo, ¿no? Solamente lo ortográfico. ¿Cómo les va con la ortografía? Es todo un arte, ¿no? Hay que practicar hasta que uno pueda dominarla. Ya les voy a dar algunos tips en el transcurso de la clase de hoy para que ustedes puedan usarlos, ¿no? En materia de redacción de documentos. Aquí me dice Evita Pachuni o Pachuri,
La mía es por experiencia es buena, me dice Eva. Susana me dice, bien, trato de ser lo más cuidadosa posible en escribir correctamente. Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque si el documento es un documento formal y este pertenece a una entidad, a una institución, se ve mortal que hayan errores ortográficos, ¿no? Se ve de muy mal gusto que un documento formal, con sellos, con todo, tenga unas fallas ortográficas eh, muy grandes. Entonces, es por eso que hay que irlo poco a poco mejorando. Como dice Sisibet, bien, profesor, trato de mejorar cada vez. José Cabrera me dice, profesor, aquí dice, mi opinión sería la ortografía es muy importante. Claro, muy bien, gracias, José. Exactamente, justo de eso estamos hablando aquí, ¿no? De qué tan importante es que yo sepa redactar de forma adecuada para que mis documentos guarden la compostura debida. Bien, entonces, si bien es cierto, al comienzo de la clase dijimos que los documentos varían en su estructura y en sus elementos, dependiendo de la naturaleza del documento. No es lo mismo un informe que un memo, y un memo que un oficio, que una solicitud, y una solicitud que una circular, sino que cada quien tiene sus propios elementos. Pero, un poco tratando de estandarizarlos, todos estos, en el sector público, vamos a ver algunos de estos elementos que son parte de la estructura de los documentos. Vamos a tratar de tocar los elementos oficiales que forman parte de todos los documentos formales del Estado peruano. En primer lugar está el encabezado, ¿no? Todo documento que tramita, ya sea una entidad pública o privada, debe tener un encabezado. ¿Y qué es un encabezado? Un encabezado, pues, es tener una hoja membretada, ¿no? Con el logo, el nombre de la empresa, su dato de contacto, de tal manera que cualquier persona, si sea un cliente u otra empresa, debe tener su propio encabezamiento. Vamos a ir viendo aquí poco a poco. Miren, dice encabezamiento. Es una estructura, es una parte de la comunicación que va al inicio y en la parte superior del documento. Se utiliza el gran sello del Estado peruano y su denominación completa en todos los documentos oficiales y en toda la documentación que se emita o curse a entidades públicas o privadas, tanto en físico como en formato electrónico, con excepción de las resoluciones. Yo les quiero preguntar algo aquí en esta parte del encabezado, ¿no? ¿Por qué es importante que todos los documentos que salen de una empresa o de una entidad tengan un encabezado o una hoja membretada? ¿Por qué es importante, chicos? A ver, ¿por qué es importante tener un logotipo o un eslogan o una marca o un... Aquí me dice muy bien, Anisha May me dice, profe, es para poder identificar a la empresa. Jessica me dice, para reconocer la institución, profesor, de donde proviene el documento. Exactamente. Hay encabezados del Poder Judicial, encabezados de las municipalidades, encabezados de las entidades públicas, de los ministerios, que identifican y uno sabe de dónde proviene el documento, ¿no? Me llegó una citación del juzgado de Pal de Etrado, o me llegó una convocatoria de la SUNAT, o me llegó una notificación de SUNAFIL. Entonces uno sabe de dónde ya viene el documento, ¿no?
son los datos de quien envía el documento, exactamente. Claro, ¿no? Como dice aquí José Cabrera, profesor, el documento debería tener el logo de la institución para poder ser identificado. Exactamente. En el caso de la documentación en el sector público peruano, tenemos también el nombre o denominación del año del decenio y del año calendario, se escribe entre comillas, y en la parte central y superior del documento, con tipografía Arial 11. Es muy importante que tengamos en cuenta estas características, ¿no? Todo documento emitido y remitido por los diferentes órganos y unidades orgánicas de la institución deben contar con las siglas que identifican la dependencia de origen. No se olviden que todo documento tiene un código, un nombre. Esta codificación debe primero decir qué tipo de documento es: un oficio, una circular, una nota, una carta, y luego tener un código correlativo, ¿no? Que puede ser un número correlativo, el año en curso y las siglas de la oficina, de la cual depende el documento, los nombres y la codificación del memorándum, entre otros, ¿no? Contiene la siguiente información, los nombres, ¿no? Lugar y fecha, nombre del destinatario y cargo que ocupa, el asunto, referencia, ¿no? Todos los oficios, incluidos los dirigidos al Congreso de la República, deben tener el número de expediente, asunto y referencia. Entonces quedó claro esa parte, chicos, que los documentos, a pesar de que tienen estructuras diferentes, algunos de ellos comparten algunos elementos en común, como el encabezado, como el año, el nombre del año en curso, y también la denominación del documento y la codificación que debe tener. Los documentos también se clasifican, chicos, según un ciclo de vida. Y aquí tenemos los 3 documentos según su ciclo de vida. Tenemos ahí los documentos activos, que es un archivo en trámite, uso frecuente para la atención de trámites o asuntos. Documento de concentración o semiactivo, y su uso es referencial y su conservación es precautoria. Y el archivo histórico o inactivo, uso terminal para investigaciones o estudios. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En el mundo de los documentos tenemos 3 tipos de documentos: el activo, que se encuentra actualmente en trámite; el semiactivo, es un documento más que todo referencial para usarlo como modelo o como ejemplo; y el inactivo es un documento que ya cumplió su función y está esperando ser incinerado o de alguna manera destruido. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? Estábamos viendo aquí la introducción a la redacción de documentos, ¿todo claro? A ver, los escucho. Hasta ahí todo claro, ya para pasar al segundo tema de la jornada de hoy. Aquí me dice Sisibet, sí, profesor, hasta ahí todo claro. Perfecto, entonces ya conocimos algo del proceso de comunicación documental, hemos visto los interlocutores, el mensaje, los 2 tipos de documentos, entre otros aspectos que son relevantes. Como segundo elemento importante que vamos a tocar el día de hoy,
tenemos el primer documento, que es el correo electrónico corporativo. Algunos le llaman también correo institucional. Por ejemplo, aquí en sala, ¿quién tiene correo corporativo? ¿Quién cuenta con correo institucional? De la empresa en la que trabaja o de la entidad donde trabaja. A ver, póngame ahí, no el correo, sino su reacción, si tienen. Claro, ¿no? Todos tenemos un correo corporativo. Yo tengo de cada entidad en la que trabajo, me crean mi usuario y tengo mi correo corporativo de cada entidad. Principalmente universidades, que es donde yo me desenvuelvo más. Aquí Eva tiene su correo también corporativo. Lo mismo Alejandro tiene su correo de empresa, por ejemplo, Alejo. José Cabrera también tiene su correo, ¿no? Sisibek y entre otros. Pero, ¿qué es, profesor, el correo corporativo? ¿Lo estamos usando como debería ser o a veces estamos usándolo de forma inadecuada y no dándole el uso que el correo tiene? Por eso que tenemos que identificar primero qué es un correo electrónico. Se dice que es un sistema que permite que distintos usuarios intercambien mensajes a través de un servicio de red. Se pueden enviar y recibir correos electrónicos en los que se pueden incluir todo tipo de informaciones, ya sea de carácter personal o de carácter profesional. El correo electrónico es un servicio muy utilizado gracias al boom de las nuevas tecnologías. El Internet principalmente llegó para revolucionar el mundo de los correos electrónicos. Su puesta en práctica permite enviar y recibir mensajes a un usuario o a varios, sin importar el lugar donde se resida, ya que es un servicio que se puede llevar a cabo desde cualquier parte del mundo. El tema importante aquí es saber elegir qué nombre le vas a poner a tu correo. Cuando somos un poco jóvenes e inexpertos, le ponemos a nuestro correo cualquier nombre, ¿no? Que cuando somos ya un poco mayores y más formales, como que ustedes han dicho, no, oye, le voy a cambiar el nombre a mi correo porque ese nombre que le puse como que ya no va, ni con mi edad, ni con mi profesión, ni con mi formalidad. ¿A quién le ha pasado eso? Que tenía un correo un poco random, un poco gracioso, que tuvieron que cambiarlo ya por temas laborales o temas ya profesionales, ¿no? Por ejemplo, Angie dice, profe, a mí. Y es verdad, yo también tenía un correo, mejor no les digo cómo es el nombre del correo. Y con el tiempo uno va madurando y también dándole más formalidad a su correo. Y eso es muy normal. Siempre procuren que su correo, chicos, tenga su apellido, ¿no? Sus iniciales y su apellido, ¿no? Para que no se nos olvide. Aquí me dice Jessica, me dice, profesor, algunas veces lo usamos el correo personal, solo debo utilizarlo para disminuir el tiempo y ser más ágiles las comunicaciones e intercambio de comunicación. Exactamente. Entonces, no se olviden, el correo es una forma de comunicación que usa la Internet como herramienta para transmitir mensajes a nivel mundial sin importar la distancia. Y obviamente tenemos que hacer que ese correo sea lo más formal posible. Pero definamos ya de forma más técnica qué es un correo electrónico. Dice, en la actualidad es uno de los medios a los que más recurre o que se recurre para la comunicación empresarial, interna o externa. Hasta cierto punto ha desplazado al memorándum y cada vez con más nitidez a la carta empresarial. Entonces, hoy por hoy, chicos, el correo electrónico está desplazando a otros documentos administrativos.
Lo que antes solamente era un medio para transmitir mensajes, ahora se ha convertido en sí mismo en un documento administrativo. Bien, entonces vamos ahora a ver los elementos del correo electrónico. Vamos a ver los elementos del correo electrónico. El primer bloque de elementos son los elementos externos. Aquí viene toda la información general del correo, ¿no? Por ejemplo, el correo de quien remite, ese sale por default, ¿no? Por defecto. El correo de los destinatarios, siempre hay un destinatario principal, destinatarios secundarios, a los que llamamos copia, o el destinatario con copia oculta, que tiene estas siglas, CCO. ¿Ustedes sabían que se puede enviar un correo a una persona y ocultamente también copiarse la otra persona el mismo correo para que también reciba? ¿Sabían eso o no? Es como decir, ¿no? Le envío mi correo a mi jefe y también me lo envío a mí mismo, a mi correo personal, para tenerlo como evidencia. Ese es el CCO, o el correo con copia oculta. Aquí me dice Dani que sí sabía, si Sibet me dice que no conocía eso, profesor, el CCO. Entonces, miren, ¿no? Ahora ya están un poco interactuando con esos conocimientos. Claro, ¿no? Como dice Angie, yo lo hacía lo mismo, así verifico que el correo, el informe que envié a mi jefe, le llegó, porque si me llegó a mí, también le llegó a mi jefe. Entonces, es una forma de hacer tus comunicaciones mucho más seguras, ¿no? Como dice aquí Dani, trabajé en una empresa, profesor de transporte, y lo usaban para poner una copia a gerencia. Exactamente, así se realiza, ¿no? Diana Germán Rueda me dice, no lo conocía, profesor. Entonces, qué bueno que podamos aquí darles algunas novedades. Y obviamente luego están los adjuntos, ¿no? Aquí no le ha pasado que escribes un correo muy bonito dirigido a tu profesor con el trabajo final del curso, te olvidas de adjuntar el trabajo o te olvidas de adjuntar el examen. ¿Le ha pasado a alguien o no? Que enviaste un correo de respuesta y no adjuntaste la cotización, no adjuntaste la factura, te olvidaste del acta, no pusiste el certificado de estudios y luego nuevamente a reenviar el documento. Aquí a la mayoría le ha pasado, ¿no? A Susana, a Dani, a Gabriela, a Giovanna. Es que es común, ¿no? A veces nos emocionamos redactando el documento y después lo más importante, que es el adjunto, no lo ponemos. Entonces, a darse cuenta que esos 6 son elementos externos. Continuamos, vamos bien. Estamos recién en el primer documento, que es el correo electrónico. Los elementos internos del correo, o sea, las partes ya del cuerpo del correo, tenemos el vocativo de encabezado. El vocativo es el saludo, ¿no? ¿Cómo saludan ustedes en un correo? No vayan a poner hola, compadre. O ¿cómo está mi Auki? No. Formalmente debe ser, ¿no? Estimado doctor, estimada presidenta, estimado decano o estimado señor Pérez, siempre, o muy querido, ¿no? Muy querido magistrado, en fin, siempre por delante en todo documento administrativo la formalidad. Luego viene el cuerpo del mensaje, o mensaje propiamente dicho, ¿no? En los correos electrónicos ese cuerpo no debe pasar de 2 párrafos. Ya ponerle 3, 4 párrafos o hacer cuadros gráficos en el correo, colocar, todo eso ya no va. El correo como máximo entre 2 a 3 párrafos, nada más de cuerpo. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué tan poca información? Porque ¿dónde va toda la demás información del correo? ¿Dónde va? A ver qué dicen ustedes. Si yo estoy que envío mi informe, no voy a poner claro, va como dice Susanita, en el adjunto.
Solamente envío mi informe del trimestre 1 del año, donde muestro las diferentes variantes de la demanda de los productos tales, por ejemplo. Para tal fin, adjunto el informe 2008-2, por ejemplo, no sé. Y listo. Entonces, no pasa de 2 párrafos tu correo. Hay correos en los cuales los trabajadores quieren poner todo el informe en el correo, y en la vida te van a leer ese correo. Entonces, hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Luego está el saludo de despedida, que puede ser algo como esto, por ejemplo, no sé, muy cordialmente quedo atento a sus noticias, por ejemplo. Sin otro particular, me despido atentamente. ¿Siempre es bueno despedirse o no en una comunicación formal como un correo? Claro que sí, ¿no? Luego está la firma digital, por ejemplo, aquí quienes ya tienen su correo configurado para que automáticamente cada vez que redactan un nuevo correo sale con tu firma digital. Por ejemplo, yo pongo un nuevo correo, ya me sale con mi firma digital, el nombre de mi empresa y mis datos, números telefónicos, números fijos, correo electrónico. Entonces, siempre es bueno que uno genere su propia firma digital, ¿no? Aquí me dice Eni Vaz, todavía no lo configura. Te invito a configurar tu firma electrónica, Eni. Dani Condori me dice, yo tengo mi correo personal con firma digital. También se puede, sí. Dani tiene razón. Melanie Pérez Díaz, yo no tengo conocimiento de eso, profesor. Claro. Muy bien. ¿Qué más, no? Pones la firma digital, tu nombre, cargo, remitente y la información institucional complementaria. Pues ahí teníamos lo que eran los elementos de correo electrónico. ¿Cuál es el formato de un correo electrónico? Bueno, el formato debe ser formal. Un correo electrónico formal es directo y profesional, tanto en tono como en formato. Dirección de envío. Cada vez que envíes un correo, utiliza una dirección de correo electrónico que luzca profesional. Ya hablamos sobre cómo debes o qué debes colocar en tu correo, tus iniciales y tus apellidos. El asunto. Esto también es un elemento que hemos olvidado, ¿no? A veces cometemos el error de enviar un correo y no le ponemos asunto. Las personas usualmente no leen un correo que llega sin asunto. Entonces debemos colocarle asunto a nuestro correo, ¿no? Es como cuando uno está que envía su currículum a una empresa que está pidiendo oficinistas y te olvidas de ponerle en el asunto que postulas a tal puesto o a tal cargo. Ahí pierdes oportunidades. Lo mismo, la fuente es el tipo de letra, entre otras características del correo, ¿no? Ahí les dejo, miren, en el material, algunos ejemplos de correos electrónicos, algunas plantillas que pueden usar para ustedes mismos también armar sus correos electrónicos. Les dejo 4 plantillas allí en el material. Entonces, dejamos de lado el correo electrónico y vamos al siguiente documento. Pero antes de ir al siguiente documento, ¿alguna pregunta sobre correo electrónico? ¿Quedó claro los tics que les acabo de compartir, chicos? ¿Todo bien? Esa es un poco las ventajas de que la clase sea en vivo, porque podemos impartir la información y también poder escucharles sus consultas. Muy bien. Entonces, vamos bien, creo, ¿no? Muy bien. Entonces, continuamos ya al segundo documento. Vamos a compartir el segundo documento. Bien,
Pasamos del correo electrónico ahora al informe, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer un informe, una rendición de cuentas, un reporte de nuestro trabajo? Muy bien, entonces vamos a hablar del informe. El informe se puede definir como una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien sobre una cuestión o asunto o sobre lo que conviene hacer de algo. Es un escrito en el que se propone en forma suficientemente justificada una recomendación que puede dar solución a un problema. Entonces, ojo a eso, ¿no? Un informe es una exposición de hechos, pero no solamente exponemos una problemática en un informe, sino también como especialistas hacemos recomendaciones o propuestas de mejora. Es por eso que siempre se recomienda que los informes estén hechos por cualquier persona o por especialistas. ¿Quién hace un informe? ¿Cualquier persona sin conocimiento o tienen que ser personas técnicamente preparadas para elaborar informes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿El informe lo puede hacer cualquier persona o tiene que ser un especialista? Exactamente, como dice Gaby, el informe tiene que ser hecho por un especialista. Un informe psicológico lo hace un psicólogo. Un informe médico lo hace un doctor. Un informe legal lo hace un abogado. Un informe financiero lo hace un contador. Un informe administrativo lo hace un gerente. Un informe de producción lo hace un ingeniero. Un informe de obra lo hace un arquitecto. Entonces, el informe, ¿quién lo hace? Lo hace un técnico o un profesional especializado. Como dice aquí Nelly, tiene que saber, ¿no? Dani me dice, un especialista, profesor. José Cabrera me dice, el informe puede dar solución de gastos al municipio. Claro, ¿no? Puede tratar de muchas cosas. Entonces, es mejor que lo haga un especialista o la persona que está a cargo de la actividad que el informe va a reportar. No se olviden que el informe es una exposición de datos, de hechos. Pero no solamente se queda en decir lo que pasó, sino también el técnico debe dar soluciones, propuestas de mejora. Entonces, ojo con el informe. El informe administrativo tiene como destinataria a la administración, o sea, a la empresa, que es quien debe tomar una decisión respecto a la situación que se describe detalladamente en el informe que elabora el técnico. El redactor debe manifestar cuál es su opinión profesional o experta con respecto a ese problema o situación concreta, ya que de hecho es la administración la que quiere el informe para poder tomar decisiones y resolver el problema. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, ¿no? La administración toma la decisión o toma acciones después que lee el informe. Se puede decir que la administración confía en el informe del técnico para luego tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son las características, profesor, que debe tener un informe? Básicamente, el informe debe responder a estas preguntas. ¿De qué se trata el informe? ¿Quién escribe el informe? Tenemos que ver qué profesional es, qué tanta experiencia tiene. ¿Cuáles son las conclusiones o recomendaciones a las que arriba el especialista? ¿Cuál es la importancia del informe? ¿Es un informe de vital importancia, un informe de mediana importancia o un informe sin importancia? ¿Qué implicaciones supone en un determinado contexto profesional o académico?
hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Hay informes que deben ser atendidos de forma inmediata, porque representan una utilidad para la empresa, y otros que pueden quedar para más adelante, dependiendo el grado del informe. Entonces, es muy importante que entendamos que el informe es un documento normalmente interno, que debe ser hecho por un especialista o técnico, y que siempre un informe expone ciertos hechos, pero también tiene una propuesta de solución. En el sector público podemos resumir que un informe es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes, y en algún caso de hechos previsibles, partiendo de datos ya comprobados, ¿no? En un resumen o crítica de un tema o lectura determinada que haya sido asignada o seleccionada libremente. Esta puede ser de un suceso, un acontecimiento, un problema que haya formado la atención o haya llamado la atención del servidor, o puede ser el resultado de un trabajo de investigación y usted lo va a exponer mediante una comunicación escrita. Profesor, ¿cómo es que se ve un informe? Bueno, tienen sus formatos. Por ejemplo, aquí le estoy compartiendo una pequeña imagen del formato del informe del Instituto Peruano del Deporte. Como es un documento interno, el logotipo es más simple, como pueden ver aquí. Está el nombre del documento, el número correlativo, a quién va dirigido el informe, el asunto del informe, las referencias, si es que hay un expediente o algún proveído, y la fecha. Aquí pongo la finalidad del informe, antecedentes o hechos anteriores al informe, el análisis que se hace del informe, en el informe, y las conclusiones y recomendaciones a las cuales se arriba, ¿no? La firma, la posfirma y la despedida, ¿no? Ahí tenemos un formato de informe utilizado en el Instituto Peruano del Deporte. Bien, ¿todo claro entonces con el informe? ¿Todo bien? Muy bien. Continuamos entonces ahora con el segundo documento, que es el memorando. El memorando suena un poco trágico ese documento, pero no es tanto así. Miren, un memo es una comunicación escrita de persona a persona, que puede ser de un jefe a un subordinado, o también de un organismo a otro organismo, de circulación interna. Ojo, ¿no? El memorando es interno, que se envía con mensajero en el ámbito local y por correo en el ámbito de lugares distantes, ¿no? ¿Cuáles son las partes del memorando? Tenemos el membrete, ya sabemos, hoja membretada, el código de identificación del memorándum, en este caso el nombre del documento y su codificación, que puede ser un número correlativo, la fecha o año en curso, y las iniciales o siglas del área. El destinatario, a quien va dirigido el memorándum, el emisor, el asunto, destinatarios con copias, es una opcional, lugar y fecha, cuerpo del informe y adjuntos. El saludo, la firma y las iniciales de quien redacta el documento y también de quien lo suscribe. Porque una cosa es quién lo redacta y otro quién lo suscribe, ¿no? El memorándum se puede ver así. Se utiliza, dice, para impartir órdenes. Ojo, el memorándum es para impartir órdenes, recordar alguna situación a tus subordinados, remitir documentos o comunicar asuntos a dependencias o funcionarios de rango inferior o similar, ¿no?
¿Cómo se ve un memorándum? Se ve de la siguiente forma. Este es un documento interno, por lo que también el membrete es sencillo, ¿no? El logotipo de la entidad, ¿no? IPD, y abajo la dirección y datos de contacto, ¿no? El nombre del documento, memorando, el número correlativo, el año en curso, las siglas de la institución, entre otros, ¿no? ¿A quién va dirigido? El asunto, la referencia y la fecha, ¿no? Luego tiene el texto del memorándum y la despedida, ¿no? Atentamente, firma y posfirma. Ahí teníamos lo que era el memorándum. Entonces, podemos decir que, chicos, que el memorándum es un documento interno o externo. A ver, ¿el memorándum es un documento interno o externo? Muy bien, claro. Es un documento interno y que se da de subordinado a jefe o de jefe a subordinado. ¿Cuál es el orden del memorándum? ¿De subordinado a jefe o de jefe a subordinado? Exactamente, Susi, de jefe a subordinado, porque tiene que dar una instrucción, una orden o alguna recomendación. Muy bien, el siguiente documento que vamos a ver es un documento más bien externo, que es la carta. La carta empresarial vamos a ver aquí. La carta como tal, miren, es una comunicación que se cumple de persona a persona y que se remite fuera del ámbito institucional a particulares, puede ser dirigido a empresas, a representantes de empresas, a entidades bancarias, a proveedores. En realidad, chicos, la carta es un documento muy versátil. Se puede usar para dirigir a cualquier persona o institución y puede tratar sobre ofrecimientos de productos o servicios, compraventas de bienes, cobros o pagos y las más diversas. Entre sus partes de la carta tenemos el membrete, o sea, la hoja membretada, el código del documento, el lugar y fecha, el destinatario, el cuerpo del documento, el saludo y la firma, aclaración y cargo, e iniciales de quien redacta el documento y quien lo suscribe. Todo lo que ven allí con un apóstrofe, chicos, son elementos opcionales. La carta obligatoriamente tiene que tener un asunto, o obligatoriamente tiene que tener una referencia. Pero si la carta va con un catálogo adjunto, lo colocamos ahí, ¿no? Adjunto catálogo de productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la carta es un documento más que todo mercantil o comercial, y muy útil y muy versátil para la administración, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un modelito de carta. Aquí les había copiado, sí, un modelo en donde ponen arriba el membrete, el código de la carta, la ciudad y el año, el destinatario, el intermediario, el asunto, la referencia, el cuerpo de la carta, mire. Luego viene el adjunto, el saludo, la firma, posfirma y todos los elementos adicionales. Entonces, no se olviden, ¿la carta es un documento interno o externo, chicos? ¿La carta es un documento interno o externo? Externo, que va dirigido a un sinnúmero de destinatarios o interlocutores. Aquí me pregunta Nelly, profesor, ¿en qué instituciones lo utilizan con frecuencia la carta? Buena pregunta la de Nelly. No se olviden que en materia de instituciones públicas, si vamos a hacer una carta o un documento para otra institución pública, no se usa la carta, se usa el oficio. Cuando son instituciones y ambas son del sector público, son oficios.
Pero si una entidad pública le envía una carta a una empresa privada, ahí sí sería una carta. O una empresa privada le envía un documento a una entidad pública, ahí sería también una carta. Entonces, la carta es usualmente hecha para comunicaciones de carácter privado. Cuando es la comunicación entre instituciones del sector público, es preferible que hagamos un oficio mejor, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Nelly, ¿no? La carta se usa en el sector público cuando la entidad pública le quiere comunicar algo a una empresa privada o a un particular, ¿no? Que puede ser un ciudadano, por ejemplo. Pero si es entre instituciones públicas, ahí ya es un oficio. Espero haberte ayudado, Nelly, ahí con la respuesta. Sí, muy bien. Y el siguiente documento, ya nos quedan 10 minutitos para terminar. Ojalá que podamos llegar. Vamos a ver la resolución. La resolución son documentos que emanan de las autoridades. Ojo, ¿no? La resolución no es para el sector privado, es para el sector público, porque emanan de autoridades en ejercicio de sus funciones sobre asuntos de su competencia y se basan en disposiciones legales específicas, en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, en los decretos, en todas ellas. Muchas veces la resolución pone fin accediendo o denegando a un procedimiento administrativo iniciado por un simple recurso de petición o de impugnación. Otras veces decide o dicta normas por propia iniciativa de las autoridades amparadas en leyes, disposiciones legales o en sus atribuciones. Entonces hay que tener claro esto, ¿no? Las resoluciones las emiten las autoridades dentro de sus atribuciones y están basadas en la Constitución y las demás leyes. Y también sirve una resolución como un elemento aclaratorio, ¿no? Tanto accediendo a un trámite o también denegándolo. La función de las resoluciones o finalidad es la siguiente, ¿no? La resolución decide, la resolución falla, la resolución ordena, la resolución obviamente resuelve, dictamina o nombra. Por ejemplo, en el sector educación, a los profesores que ganan un nivel o una plaza, ¿cómo les comunican que ganaron una plaza o el cargo de director o subdirector? ¿A través de qué? A través de una resolución, donde ahí nombran al docente como director de tal colegio por haber aprobado el examen, ¿no? Aquí me pregunta Nelly Guamaní Gutiérrez, ¿quién emite y cuántas personas se incluyen para poder dar una resolución? ¿Qué tiempo tiene de vigencia la resolución? Claro, resoluciones directorales tienen vigencia más de un año, Nelly, ¿no? ¿Cuáles son las partes de una resolución? Tenemos aquí, ¿no? Hay resolución de nombramiento o subrogación en el cargo, resolución de autorización de viajes, pago de pensiones, entre otros. Y las partes son, ¿no? La numeración de la resolución, el lugar y fecha, el cuerpo o texto de la resolución comprende los vistos. En esta parte se usa cuando la resolución es originada por la presentación de un documento. El considerandos, que es la parte donde se plantean los fundamentos legales. La parte resolutiva, aquí se menciona la orden, el fallo o el dictamen, donde dice, por ejemplo, se resuelve. Luego viene la parte que dice orden o mandato, en la parte donde se usan, es la parte donde se usan las siguientes expresiones, ¿no? Regístrese, comuníquese y archívese. Y luego ya vienen las firmas y las iniciales, ¿no? Claro, ¿no? Como dice aquí Berito, ¿no? Resoluciones de destituidos o para dar concluidas algunas funciones, exactamente, ¿no? O como dice José Cabrera, resolución de trabajo, ¿no? O a través de una resolución mediante resolución o resoluciones directorales también, ¿no? Entonces, interesantes todo este tipo de documentos
Si hubiera más tiempo se podría hablar particularmente de cada uno de ellos, pero aquí tenemos un modelito que también estoy dejando, chicos, en el material, un modelo de resolución de presidencia, ¿no? Aquí está, ¿no? Como ven, es un documento que ya tiene un membrete diferente, ya tiene el escudo de la República Peruana, ¿no? En el recuadro rojo tiene el país, en el recuadro gris oscuro el ministerio, en el recuadro gris claro tenemos ahí el viceministerio, en este caso es el IPD, ¿no? Que es un órgano adscrito al Ministerio de Educación, entre otros, ¿no? Y para terminar, como último documento, vamos a ver lo que es el oficio, el oficio. El oficio es un documento con carácter, obviamente, oficial, dirigido por una o más personas naturales con personalidad jurídica a un destinatario que puede ser una persona natural o también una persona jurídica, con la finalidad de transmitir una información institucional. Las partes casi son las mismas de los documentos anteriores, el membrete, el código, el nombre del año, el lugar y fecha, el destinatario, el cuerpo, los saludos y las iniciales. Y ahí tenemos, por ejemplo, un modelito de oficio, ¿no? Los oficios pueden ser oficio simple, oficio múltiple y oficio circular, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Un oficio múltiple en este caso. Acá tenemos otro modelo del Ministerio de Educación de oficio, pero resumiendo podemos concretar lo siguiente, ¿no? En materia de oficio, ¿no? El oficio es un documento que se usa para la comunicación entre autoridades, o sea, de funcionario a funcionario. Ambas deben ser entidades públicas. Si es uno de los dos es privado, ya sería una carta. La misma comunicación dirigida a varios destinatarios se denomina oficio múltiple. Y también está el oficio circular, es el documento que se emplea para impartir órdenes o dar a conocer alguna normatividad a subordinados. El esquema del oficio múltiple y el oficio circular es igual al del oficio, excepto en el indicativo, en donde se agrega la denominación, la palabra múltiple. Entonces, no se olviden, ¿no? Oficio simple dirigido a una institución. Oficio múltiple dirigido a varios destinatarios. Y oficio circular es cuando ya es a un número indefinido de destinatarios. Ahí está un poco la diferencia. Y ahí también les dejo algunos ejemplos de documentos, ¿no? Para acabar, también quería compartirles lo que es el acta. El acta es el último documento que vamos a ver hoy. El acta se usa tanto para el sector público como el sector privado y es un documento que permite, durante una reunión de personas, testimoniar las incidencias y los acuerdos tomados, ¿no? Así como también los temas tratados, ¿no? Para ello tiene que llevarse un libro de actas. Las partes del acta son el encabezado, el cuerpo o texto, el cierre del acta y las firmas, ¿no? Y se puede cerrar con esta alocución, ¿no? No habiendo otro asunto más que tratar y siendo las 5 de la tarde, se dio por finalizada la sesión, firmando los presentes el acta, ¿no? Y aquí les dejo el modelito correspondiente. Es muy importante que ustedes, chicos, aparte de las clases que les compartimos aquí en el tecnológico, también revisen el material, puedan interiorizarlo un poquito más. A veces hay temas que por temas de tiempo no se desarrollan o se amplían de forma más específica, pero también es tarea de ustedes ampliar sus conocimientos. Por mi parte, muchas gracias por esta segunda sesión. Nos vemos el próximo martes para poder continuar con la sesión número 3. Muchas gracias. Hasta luego.
Bien, muchas gracias, licenciado, por la clase de hoy. Y bien, una vez más, reiterarles de que la clase grabada y el material se les va a enviar a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, licenciado. Ya nos estaremos viendo en la próxima sesión, el día martes. Perfecto, hasta luego. Hasta luego, licenciado. A ver, ahora sí, estimados participantes, también felicitarles por estar presentes en la sesión académica del día de hoy. Sí, efectivamente, Marquita, la sesión de hoy estuvo sumamente importante y para los que trabajan en el sector público, con mucha más razón. Bien, gracias. Gracias, estimados participantes. En la sesión número 3 se va a desarrollar los registros y sistemas de seguimiento secretarial. De igual forma, el material y la sesión se van a mandar a través del grupo de WhatsApp. La frecuencia de las clases son los días martes y jueves en el horario de 4 a 5:30 de la tarde, con una duración de 2 semanas. El día de hoy estamos culminando la primera semana. Y la siguiente, pues estaríamos iniciando con la segunda y última semana. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, escríbanme al siguiente número de WhatsApp. Yo con mucho gusto voy a estar respondiendo vuestras dudas. Ahí tienen el número de WhatsApp para que me puedan escribir. De igual forma, por el grupo de WhatsApp se les está enviando todos los enlaces, el material y el link de la clase grabada. Muchas gracias, estimados participantes. Nos vemos la próxima sesión académica. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, escríbanme.